Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Em, a ver, voy a compartir em, para que se conecten. Vamos a ver por acá. A ver. Denme unos momentitos para publicar. Listo. Ya casi. A ver. Nada más. Lo pongo acá en el WhatsApp. Y ya casi, casi. Ahí voy, ahí voy. Listo. Muy bien. Em, Hola, José Antonio. Buenas tardes. Sí, es que ahora sí compartí. Tarde me quedé picada haciendo algunas cosas, pero ya estamos. Ya estamos por aquí. Bueno, pues retomando del video pasado, hola Blanca, buenas tardes. Retomando de la semana pasada, hablábamos ya del trauma, de este libro de Peter Levine que se llama Sanar el Trauma, que, bueno, siempre se los enseño. Este es en inglés, lo pueden conseguir en español. Y pues es súper interesante mirar este asunto del trauma porque nos lleva otra vez a lo mismo que hemos estado platicando en esta nueva
temporada de Los Rostros del Cielo, donde la pregunta o la frase que está ahí en el meollo de todo lo que hemos platicado de las heridas y de los apegos, y ahora del trauma, es ¿para qué tengo el cuerpo que tengo? Porque nos castigamos muchísimo con el cuerpo, mucho, 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 mucho. Queremos cambiarlo por, claro, por la sociedad en la que vivimos, que nos exige ciertas características corporales, ciertos estándares de belleza que si no los cumplimos nos hacen sentir muy mal, pero muy mal. Y a cada rato nos castigamos y somos muy, muy duros con nosotros cuando nos vemos al espejo. Somos los peores jueces, los peores de los peores, ¿no? Si de por sí juzgamos y criticamos en el afuera, cuando andamos en la calle, señalamos y estamos ahí viendo que si está alta, baja, gorda, flaca, coja, no sé, muy viejo, muy joven, no sé, mil cosas que estamos juzgando. Eso lo hacemos al triple o cuádruple cuando nos miramos al espejo. Y nos enojamos mucho. Es todo un tema porque inclusive la ropa en las tiendas pues no está hecha para los cuerpos. Está hecho para determinados cuerpos de belleza. Entonces, eso nos genera mucha frustración, mucha impotencia, mucha infelicidad, y eso obviamente no nos ayuda en nuestras vidas diarias, no nos ayuda a nuestra plenitud, no nos ayuda a conectar con nuestra misión de vida, cualquiera que ésta sea. Porque estamos demasiado pendientes de nuestro cuerpo. Entonces, esta serie de videos pues tiene por objetivo que te des cuenta que tu cuerpo hoy es el perfectísimo para las condiciones de vida que vives. Ya hablamos de las heridas, vimos cómo cada herida tiene una característica corporal y cómo luego lo relacionamos con los apegos, que la teoría del apego como tal no nos habla de la característica del cuerpo, pero ya nos dimos cuenta que el apego ansioso tiene que ver con la herida de abandono y el apego evasivo tiene que ver con la herida de rechazo. Entonces, también tiene que ver con el cuerpo. Y ahora estamos empezando a platicar acerca del trauma y de cómo aparece el trauma en nuestras vidas. Y eso vamos a ir entendiendo que el trauma se queda instalado en el cuerpo, porque ese es el vehículo en el que estamos. No se puede quedar en ningún otro lado más que en el cuerpo. Y se queda ahí instalado, ahí grabado, ahí programado, ¿no? De una manera electromagnética a nuestras células, porque cuando nos sucede el trauma, pocas veces estamos conscientes o listos para resolver el trauma. Entonces se queda ahí pendiente hasta que estemos listos para resolverlo. Desgraciadamente, como nadie nos habla de esto, como no lo conocemos, no nos damos cuenta que está ahí.
que está aquí, lo traigo puesto, lo traigo aquí, en cada parte de mi cuerpo, dependiendo de qué pasó en el trauma. Y me encanta porque de alguna manera Peter Levine, al hablarnos del trauma, nos está hablando del shock biológico que describe Hammer, ¿no? Pero digamos que desde su visión o desde su manera de ver las cosas, y entonces podemos hacer, o por lo menos para mí es como bastante lógico hacer un entretejido entre estas dos cosas para darnos más herramientas, más entendimiento, más posibilidad de amarnos compasivamente, de mirarnos no con esa mirada de la sociedad, que la sociedad dicta, sino con esta mirada de admiración a nuestro cuerpo, de decir, wow, qué bien lo has hecho. Gracias por tu acompañamiento. Gracias por estar todo el tiempo aquí conmigo, sosteniéndome a cada paso del camino, ¿no? En el video que hice el miércoles con Eduardo, que me estoy acordando que no puse la liga, ya la voy a poner para que lo vean, hablamos acerca de la alimentación. Y él mencionaba esta idea de que el cuerpo es una entidad por sí sola, ¿no? Digamos que tiene su propia existencia junto con mi ser álmico, ¿no? Entonces, eh, son es como alguien aparte, ¿no? Es muy difícil de explicar porque pues finalmente mi yo vive aquí, ¿no? Pero es como decir, como si tu coche tuviera vida propia, ¿no? Algo así. Eh, como estas películas en donde había este coche, un Volkswagen que hablaba, no me acuerdo ahorita cómo se llama esa película. Hola Lucero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Eh, y entonces este cuerpo nos ha dado todo para estar en esta vida y eh, estar, ¿no? Entonces cuando nos miramos al espejo, de verdad tendremos que ir transformando y decir, de verdad, con toda la admiración, con todo el amor, con toda la compasión, mirarme así, en mi completud, diciendo, gracias cuerpo, gracias. Te agradezco desde lo profundo de mi corazón porque has hecho un excelente trabajo dadas las circunstancias de vida que he tenido. ¿Okay? Es cada vez imprescindible que entendamos estas cosas, ¿no? Que conozcamos nuestro cuerpo a profundidad, que sepamos cómo funciona, cuáles son sus órganos, cuál es la función de cada órgano, qué relación tienen unos con otros, y que no nos quedemos con la idea de que es muy difícil, yo no sé de eso, yo me fui por otro lado, yo estudié otras cosas, este, pues es que nos engañaron, ¿no? Nos engañaron no dándonos esta información desde que éramos muy pequeñitos, cuando estábamos totalmente abiertos a recibirla fácilmente porque es una información que pues, traemos dentro de nosotros, ¿no? Y que lo único que se tenía que hacer era activarla, ¿no? Reconocerla, eh, pero no nos lo enseñaron.
y entonces se empiezan a cerrar los canales neuronales y ya nos cerramos y decimos, no, 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 es muy difícil de entender, mejor que alguien más lo vea por mí. Es donde vives, aquí vives, es tu casa, ya les decía la semana pasada, ¿no? Es como si tú en tu casa no supieras dónde está la cocina, como si no supieras eh, cómo funciona la televisión o dónde está el closet o cómo se guarda la ropa o dónde están las ventanas, cómo se abren, dónde están los apagadores de luz. O sea, imagínate tú que tú no supieras eso en tu casa. Sería una locura, ¿no crees? ¿Dónde está la recámara donde yo duermo? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está la recámara de mis hijos? ¿Dónde está? Así de ridículo es no saber de tu cuerpo, no saber dónde está el hígado, ¿no? Así, ese es el error más común, ¿no? ¿Dónde está tu hígado? Ah, del lado izquierdo. No, no, es del lado derecho. ¿Y dónde está el vaso? ¿Dónde está el estómago? O sea, es la vida y ahí estás viviendo tu vida, ¿ok? Y entonces ir entendiendo que este trauma tiene un impacto muy importante y lo vamos a ir viendo. Ya nos va a quedar todavía más claro eh, ahora que leamos este nuevo capítulo. Quiero retomar la última parte del capítulo que leímos la semana pasada, en donde hablábamos de estas verdades de Buda, ¿no? Porque son 4 verdades que nos llevan de la mano en lo que estamos tratando de entender. Hola, Blanquis, buenas tardes, bendecida tarde, así es. La primera verdad de Buda nos hablaba de que el sufrimiento es parte de la condición humana, ¿no? O sea, todos sufrimos. Que en realidad yo personalmente no lo pondría como sufrimiento, yo lo pondría como dolor. Eh, pero bueno, vamos a tomar como lo pone Buda, el sufrimiento. Pero dice una cosa muy importante en esta primera verdad. Dice, si tratamos de evitar confrontarnos con las experiencias dolorosas, no hay manera de iniciar el proceso de sanación. No solo eso, sino que esa negación crea las condiciones que promueven y prolongan el sufrimiento no necesario. Por eso a mí me gusta más hablar de dolor, porque el dolor surge como parte de las enseñanzas o el aprendizaje que venimos a experimentar en esta vida, en esta 3D en la que hemos estado transitando. El sufrimiento es no verlo, negar el dolor, no doler. No doler genera sufrimiento, por paradójico que se pueda escuchar, ¿no? Eh, por eso el duelo se llama duelo, porque es de doler. Tenemos que doler, ¿no? El dolor, y ahorita les voy a leer algo que escribí acerca del dolor, ¿no? El dolor está presente, pero si lo negamos, si no lo queremos sentir, se va a perpetuar el sufrimiento. Y yo he tenido contacto sobre todo con mujeres que llegan con un nivel de dolor muy grande, tanto emocional como físico, por diferentes situaciones corporales, síntomas físicos, y que cuando hacen la exploración de qué pasa en su vida, ¿no?
te das cuenta que traen un duelo de la mamá, del papá, de la pareja, ¿no? Inclusive de algún hijo, ¿no? Eh, que lo traen ahí cargando, pero así, o sea, parece que sucedió ayer. Esa es la angustia, toda su corporalidad está en ese dolor profundo de la pérdida, y cuando les preguntas cuándo sucedió, resulta que fue hace 20 años, hace 25, hace 15. Y dices, ¿cómo es posible? Pues porque no han querido entrar al dolor, ¿no? Lo niegan, ¿ok? Entonces esa es la primera verdad de Buda, ¿no? Que el dolor o el sufrimiento ahí están, pero que si tratamos de evitarlo, eh, no hay manera de empezar nuestro proceso de sanación, y no solo eso, sino que nos lleva a perpetuar el sufrimiento en nuestra vida. La segunda verdad de Buda nos dice que debemos descubrir por qué estamos sufriendo, cultivar el coraje, la valentía de mirar profundamente con claridad en ese dolor o ese sufrimiento. La tercera verdad de Buda nos habla acerca de que este sufrimiento, este dolor pueden ser transformados y sanados. En cuanto nos decidimos a mirarlo a la cara directamente, ¿no? Estamos listos para eh, sanarlo. Okay. Hola Marilis, buenas tardes. Y la cuarta verdad de Buda nos dice que una vez que ya identificamos la causa del sufrimiento, ahora tendremos que encontrar el camino apropiado para, para sanarlo, y que para cada quien puede ser diferente. Por eso hay tanta oferta de tratamientos allá afuera. Hay una cantidad impresionante de posibilidades para tomar un camino. Hay de todo. La oferta es enorme, pero si tú no reconoces que lo tienes, pues aunque la oferta sea enorme, no vas a hacer nada con eso. ¿Ok? Y entonces les voy a leer algo acerca del dolor, que dice, déjenme ver, aquí está, el dolor. ¿Cómo convivo con el dolor? El dolor, ese gran maestro, domina mis días y mis noches, omnipresente, acechando en cada rincón. Largas horas de insomnio, sintiéndolo pulsar en el corazón. Orgulloso de estar presente. Reúne los millones de lágrimas que surgen indomablemente de mis ojos y las usa como bálsamo de sí mismo. El dolor, mi gran maestro, permitiendo que los momentos de placer se profundicen y aparezcan en una explosión de éxtasis. Ahora lo veo. Estás presente para permitirme la presencia en mi vida. Vive y disfruta, porque esos momentos donde asoman las lágrimas son los momentos donde te das cuenta que has amado a manos llenas. Respiramos profundo, dejamos que esto llegue a nuestro corazón. Que nos permita llegar a esa sabiduría de mirar con detalle nuestro dolor.
Y entonces llegamos ya al capítulo, lo que les leí fue la introducción del libro, ya estamos en el capítulo 1 que nos dice qué es el trauma, ¿no? Vamos a explicar qué es el trauma. Y decimos, el trauma es lo más ignorado, negado, evitado, no entendido y no tratado, causa de sufrimiento. Dice aquí, cuando usamos la palabra trauma, estamos hablando de síntomas que debilitan y que suceden después de haber tenido una experiencia que se percibió como amenazante para la vida. Experiencias que nos rebasan. Si ustedes me han oído hablar acerca del shock biológico del Dr. Hammer, se darán cuenta que estamos hablando de la misma experiencia, una experiencia intensa, inesperada, vivida en soledad. Intensa para ti, porque es tu propia experiencia de vida. Esa misma experiencia para alguien más a lo mejor no es intensa, pero para ti sí lo es. Inesperada, siempre, siempre de los siempre. El shock biológico, el trauma es inesperado. No lo vemos venir. Y vivido en soledad es esta sensación de me rebasa esta situación, no sé qué hacer con esto, ni siquiera puedo hablarlo. Como decía Maturana, ni siquiera puedo lenguajearlo, ¿no? Porque no entiendo la experiencia, me rebasa la situación. De hecho, la mente está un poco obnubilada, como una parte importante de la protección que nos da el cuerpo para lidiar con estos traumas. Dice, recientemente el trauma ha sido usado como un sinónimo para reemplazar la idea del estrés cotidiano. Y por ejemplo, podemos tener frases como, oh, el día de hoy en el trabajo fue traumático, ¿no? O este examen fue traumático, qué trauma. La usamos ya como con demasiada cotidianeidad y se le ha quitado su verdadero significado, porque el trauma no es, decimos, ¿no? Aquí en México usamos mucho de, ay, estoy traumado porque me reprobaron en el examen, ¿no? Y es como, no, espérate, eso no es un trauma, ¿no? Eso es un estrés, una situación, pues, difícil, pero no es trauma, ¿no? Trauma tiene que tener estas características. Intensa, inesperada y vivida en soledad. Es, ya lo dije, única para cada individuo. Esta experiencia es única porque es una cuestión subjetiva de tu percepción, todos tus sentidos y tu experiencia de vida son los que van a definir si esta situación es trauma o no. ¿Okay? Por ejemplo, si ahorita ahí vas saliendo de tu casa y va pasando un perro, creo que para la mayoría de nosotros, pues, no representa mayor cosa, pero para alguien que ha sido mordido por un perro o que ha tenido una experiencia con un perro previamente,
puede generar un shock, un trauma en ese instante en el que se topa con el perro. ¿Ok? Así que es una experiencia individual. La cuestión que pudiera ser más importante acerca del trauma o para definir el trauma, la experiencia del trauma, es la intensidad, ¿no? Algo que nos rebasa, que lo sentimos como una amenaza, como una gran amenaza a la vida, eh, y que es intenso para nosotros. No estamos preparados para lidiar con ello. Y bueno, aquí vamos a ir entendiendo que hay situaciones de trauma que nos van a sorprender porque no las tenemos vistas ni ubicadas, porque nadie nos ha hablado de esto. ¿Okay? Nos queda muy claro, por ejemplo, que los soldados que van a una guerra quedan traumatizados. Eso para nosotros es clarísimo y entendible absolutamente, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia cercana de esto. Yo no, pero, o sea, lo vemos en películas, vemos como estos soldados que viven estas experiencias de muerte ahí, que, ¿no? Las balas pasando a su alrededor, viendo cómo mueren sus compañeros o ellos mismos son heridos, ¿no? Obviamente nos queda muy claro que esa es una situación traumática y que los soldados regresan a sus países traumatizados por estas experiencias. Y ahora conocemos este término, ¿no? De estrés, síndrome del estrés postraumático, que tiene que ver con que después de estas experiencias se queda este estrés que, que es repetitivo, que tienen sueños de esas experiencias y bueno, se ha buscado mucho eh, apoyarlos de alguna manera, ¿no? Ahora, lo que no nos queda muy claro o no teníamos claro o ni siquiera lo habíamos reflexionado nunca, es que hay situaciones en nuestras vidas, en nuestras infancias, que fueron traumáticas y que pensamos que son normales, ¿no? Que son cotidianas. Y pensamos, bueno, pues, ay, todo niño vive eso, toda persona ha pasado por eso, ¿no? Y entonces las minimizamos y entonces no le damos la importancia que tiene y no nos damos cuenta que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos estrés postraumático. Y si no lo vemos, ¿no? Acabamos de leer las verdades de Buda y nos dice que si nosotros no reconocemos el dolor, no podemos llegar a la sanación. Entonces, si nosotros no reconocemos que somos seres traumados, no podemos llegar a la sanación. ¿Ok? Y entonces vamos a leer algunas ideas, ¿no? Aquí nos ponen accidentes automovilísticos, ¿no? ¿Quién, digo, hemos tenido accidentes automovilísticos y pensamos, no, bueno, pues el que se volteó y dio 10 vueltas y no sé qué, bueno, claro, ¿no? Pero pues si a ti nada más te chocaron por atrás, ¿no? El famoso empujoncito del coche, eso no es trauma. Sí, sí es trauma. Sí es trauma y no le damos la importancia que tiene, ¿no? Puede ser que hayamos sido
al médico que nos mandó la aseguradora para que nos revisaran el cuello. Probablemente sí nos lo lastimamos, probablemente usamos el collarín y tuvimos alguna sesión de rehabilitación, que eso está muy bien, qué bueno, pero no hemos visto el trauma emocional que eso nos dejó y que está instalado en el cuerpo muy profundamente en los tejidos, en los músculos. Se queda ahí porque no lo hemos visto. Hola Marilu, buenas tardes. ¿Ok? Procedimientos médicos de rutina, procedimientos médicos invasivos, ¿no? Ir al médico representa muchas veces un trauma, ¿ok? Porque precisamente por la negación de que esto puede ser un trauma, no se le da la importancia que tiene. No, es como, sí, que se quite la ropa y que se ponga la bata enfrente del médico y sin avisarte, meten el termómetro, que sería lo de menos, ¿verdad? Este, pero son muchas situaciones de trauma. El dentista es una situación traumática, ¿ok? Y a lo mejor ahora que lo oyes y que eres adulto y dices, ay, no, pues si ni es para tanto, ¿no? Pues ya, además ya sabes a lo que vas, tal, ok. Pero cuando eras niño, cuando eras bebé, ¿no? Y que cuando eras bebé te pusieron una inyección, es trauma y no nos damos cuenta que es trauma y está grabado en nuestro cuerpo, ¿ok? La pérdida de seres queridos, incluyendo mascotas, desastres naturales, eso es bastante obvio, ¿no? Que así es. Y sin embargo, tampoco le damos la importancia que tiene, porque pensamos, el que estuvo en el edificio que se dañó, claro que tiene trauma, ¿no? El que estuvo presente en los escombros, en la búsqueda, todo, ok, puede tener un trauma. Pero no pensamos en alguien que no le pasó nada, pero sí lo vivió, sí lo sintió, ¿no? Estando en su casa, sintió este movimiento y se queda un trauma, ¿no? Mi propia experiencia, ¿no? En el temblor del 85, eh, yo creo que yo tendría, déjenme ver, tendría yo como 18 años, 20 años tenía. Realmente, cuando empecé a sentir el temblor, pues no me provocó mayor cosa, ¿no? Era como, ay, mira, se está moviendo la tierra, ¿no? Así casi como una mecedora, un algo así, ¿no? Pero cuando empecé a sentir hacia dónde iba, ¿no? En la escalera de nuestra casa había un candil muy grande y se cayó, ¿no? Y el escándalo, ¿no? De la caída fue ya ahí, hubo un trauma. Y luego cuando salimos a la calle y nos dimos cuenta de los destrozos que había habido, ahí está otro trauma que ya se queda y que no le damos importancia, ¿no? ¿Qué pasa? Que después, a cada temblor, ¿no? Te mueres de miedo. O sea, es así es algo que no, yo no podía controlar, ¿no? Me ponía mal
y tenía que salir corriendo y lloraba y así, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba reconocido el trauma. Ahora que ya lo tengo reconocido y que lo he trabajado y que he hecho algunos ejercicios para ello, ya es menos, sigue estando presente, pero ya es menos, ¿ok? Las caídas de la bicicleta, del triciclo, ¿no? Todas esas cosas que nos pasaron de niños. Recuerdo en uno de los libros de Hammer, viene el ejemplo de un niño que va en su carriola, lo llevan los papás en la carriola y los papás pues van caminando en el parque, van a esta altura, a la altura de papá, y van experimentando lo que sucede ahí a esta altura, ¿no? Tienen una visión desde esta altura, pero los papás no van viendo qué perspectiva tiene el bebé. El bebé que va dentro de la carriola, que es un ser que es mucho más vulnerable, ¿no? Porque todavía no tiene construidas todas las defensas o herramientas que tenemos los adultos. Todo el bagaje de experiencia que tenemos. El bebé no lo tiene. Y de repente llega un perro cualquiera, ni siquiera agresivo, un perro cualquiera que va por ahí y se le acerca al bebé y su hocico queda al nivel de la cara del bebé, ¿no? Y puede acercársele bastante y el bebé tiene en ese momento un shock biológico, tiene un trauma que los papás no reconocen, ni cuenta se dieron que eso sucedió. ¿Ok? Y el niño ya se quedó con un trauma que tendrá repercusiones a futuro. ¿Eh? Entonces, bueno, hay una cantidad de situaciones posibles que en unas hojas más adelante lo especifica más. Nos traumatizamos cuando nuestra habilidad para responder a una amenaza nos sobrepasa, ¿no? Ese es como el punto medular para que sea un trauma. Entonces, a mí, por eso yo recurro a la puntualización que hace Hammer, que me parece magnífica, ¿no? Intenso, inesperado, vivido en soledad, ¿no? Esas tres cosas, que estén presentes las tres, son trauma. ¿Ok? El trauma nos puede impactar en maneras que se pueden mostrar muchos años después. Por ejemplo, regresando un poco al ejemplo de las personas que fueron a la guerra, ¿no? Ante muchos años después, ante un sonido de un coche que está descompuesto y que hace este sonido que sale del escape por atrás, que suena como, ¿no? Como un arma, o sea, es revivir el trauma en ese instante. O, por ejemplo, todas estas condiciones que de pronto decimos, pues quién sabe de dónde vendrán, ¿no? Como puede ser el miedo a las alturas, el miedo a los espacios cerrados, el miedo a estar adentro del metro, del autobús, ¿no? Me han tocado personas que no
que no pueden subirse al metro o al autobús o que pues, lo hacen por necesidad, pero cada vez que están allí se repite el trauma, se vuelve a activar, se vuelve a activar, se vuelve a activar, ¿no? ¿Y qué genera a la larga todo esto? Pues genera trastornos de ansiedad, de pánico, de estar como hipervigilante, ¿no? De las amenazas y de las situaciones que nos pueden pasar. Eh, el trauma nos genera una pérdida de conexión con nosotros mismos, con nuestros cuerpos, con nuestra familia, con otros que nos rodean, con el mundo que nos rodea. Esta pérdida de conexión es muchas veces difícil de reconocer porque no pasa como muy evidente, muy fuerte en un momento dado, ¿no? Sino que puede irse dando de una manera paulatina, despacio, a través del tiempo. eh, y entonces nos vamos adaptando a estas cosas sin darnos cuenta siquiera. Y entonces decimos que los efectos del trauma eh, están escondidos en nuestro cuerpo. Eh, de pronto en algún momento podremos a lo mejor decir, pero ¿por qué yo no siento, ¿no? Decíamos, por ejemplo, que en el apego evasivo, eh, las personas dejan de sentir su cuerpo, de sentir las emociones. No pueden reconocerlas, no saben cómo sentir, ¿no? Y si le empiezas a preguntar de ¿cómo sientes en tu cuerpo, ¿no? ¿Qué sientes en tu cuerpo? Es como nada, ¿no? Nos empezamos a tener una desconexión profunda por el no reconocimiento de que hubo esos traumas eh, desde que estábamos muy pequeñitos. Así que nuestras elecciones de vida, de lo que hacemos cotidianamente, se vuelven limitadas porque evitamos ciertas emociones, evitamos personas, evitamos situaciones, evitamos lugares, y el resultado es una constricción gradual de la libertad, una pérdida de vitalidad y del potencial de estar en plenitud. ¿Okay? O sea, es muy importante este tema, muy, muy importante reconocerlo y experimentarlo y verlo en nuestras vidas, ¿no? Sí, Marilu, precisamente de eso se trata este libro, de ir viendo, reconociendo los traumas que hemos tenido a lo largo de la vida y poderlos reconocer en el ahora, ¿no? Cómo me limitan hoy y en el momento en el que yo hoy vuelvo a reactivar eso, ya sea por un perro o en un espacio cerrado, ¿no? Que empiezo a sentir algo en mi cuerpo, reconocerlo y en ese momento se pueden hacer diversas actividades que me van a llevar a deshacerme del trauma, ¿ok? A sacarlo de mi cuerpo, ¿no? Eh, el campo de la psiquiatría ha elegido ver estos efectos de largo plazo del trauma como algo incurable,
solamente controlable a través de medicamentos o de terapias conductuales. Dice el autor, yo no estoy de acuerdo. Puede ser que los medicamentos en ciertos momentos puedan ayudar, pero son insuficientes. Trabajando con el trauma por más de 3 décadas, me he llegado a la conclusión de que los seres humanos nacimos con una capacidad innata de triunfar sobre el trauma. Yo no solo creo que es curable, sino que el proceso de sanación puede ser un catalizador para un despertar profundo, un portal que abre hacia una transformación espiritual genuina, una conexión emocional profunda. Todos, como individuos, como familias, como comunidades, inclusive como países, tenemos la capacidad de aprender cómo sanar y prevenir mucho del daño hecho por el trauma. Al hacerlo así, aumentaremos significativamente nuestra habilidad de lograr nuestros sueños, tanto individual como colectivo. ¿Se dan cuenta de la profundidad de esto? ¿No? Es verdaderamente maravilloso lo que estos hombres que obviamente vinieron a esto, ¿no? Peter Levine, Dr. Hammer y muchos más. Es impresionante que hayan podido conectar con esto, darse cuenta y sacarlo a la luz y ponerlo en la mesa para que nosotros hoy podamos hablar de ello, podamos reconocer el trauma en nosotros mismos y podamos llegar a eso que lo expresa súper bonito, ¿no? Puede ser, o sea, el trauma reconocido puede ser un catalizador para un despertar profundo, ¿no? Y por eso Buda lo pone como las 4 verdades. Buda está hablando del trauma y lo pone como las 4 grandes verdades de lo que él vino a traer al mundo. Y Buda, pues es Buda, ¿no? Buda y Cristo están al mismo nivel, ¿no? Que vinieron a decirnos, ¡hey, hey, date cuenta que hay trauma! Lo hay, ¿ok? Vamos a iniciar. Bueno, quiero, más bien, ya estamos en tiempo de ir terminando este video, pero quiero leerles, porque el siguiente capítulo nos habla de esos eventos que minimizamos, que no nos damos cuenta. Les voy a leer la lista de todo aquello que puede ser traumático. Lo importante ahorita que yo lea la lista es que sientas tu cuerpo, porque tu cuerpo, ahorita que escuche, el cuerpo va a decir, yes, por fin lo están viendo, por fin me van a reconocer y por fin voy a poder salir de este cuerpo y poder abrir las puertas para que estés más vivo, para que estés mejor, más pleno, más feliz, con más energía, ¿no? Y que dejemos atrás esos trastornos de ansiedad, pánico, depresión, etcétera, ¿ok? Entonces, bien atento a tu cuerpo. Tú que estás escuchando, ya sea que estés ahorita con nosotros acompañándonos o que este video lo vas a ver después, siente tu cuerpo. Así, o sea, haz un escaneo total de tu cuerpo. Primero, pues los más
las causas más obvias: guerra, abuso en la infancia, ¿no? Abuso severo emocional, físico o sexual. Eh, abandono, traición o negligencia cuando eras niño. Experimentar o ser testigo de violencia. Violación. Heridas catastróficas, ¿no? En situaciones de accidentes fuertes, de estos terremotos o tsunamis o cualquiera de estas cosas catastróficas, ¿no? Eso es como bastante obvio y aún así no se le considera trauma porque no lo reconocemos, no lo escondemos, es el secreto no hablado en las familias, sobre todo cuando hablamos de abuso sexual, de violencia, ¿no? Ay, bueno, pues es normal, ¿no? Todos los papás se enojan y son violentos y son alcohólicos, ¿no? Ah, pues eso no es trauma, ¿no? Sí es trauma, ¿ok? Eh, y ahora viene la lista de esas pequeñas cosas que no percibimos como trauma, pero que son trauma. Y son accidentes de coche pequeños, como este que les digo del látigo, ¿no? De que te llegan por atrás y te empujan. Procedimientos dentales. Sobre todo cuando eres niño, te amarran a la silla, no te dejan ni moverte, ¿no? O estas famosas inyecciones que les ponen a los niños y que, digo, a mí me tocó, ¿no? Agarrar a mis hijas así, apresarlas aquí para que les pusieran una inyección, o sea, eso es absolutamente un trauma, ¿no? Para los adultos, ¿no? El famoso Papa Nicolau, este estudio que les hacen a los hombres, es súper traumático, súper traumático. Caídas, caídas, pero no la gran caída que te rodaste todas las escaleras y te lastimaste horrible. No, caídas pequeñas. eh, que te falseaste y caes, eso es trauma, se queda en el cuerpo, ¿ok? Es que no me lastimé nada, no, no te lastimaste a nivel físico, pero el trauma se quedó ahí instalado, ¿no? Y hay que ver cómo lo percibiste, cómo fue que lo sentiste en tu cuerpo. Desastres naturales, eh, temblores, huracanes, tornados, incendios, inundaciones, ¿no? Todo eso es trauma. Enfermedades, sobre todo aquellas en donde hay fiebre alta, en donde hay envenenamiento, ¿no? Por algún alimento mal que estaba ya caduco o podrido o lo que sea, ¿no? Fíjense, el que te hayan dejado solo, sobre todo estamos hablando de niños, ¿no? Que los dejan solos. Algo que hacemos mucho con los niños es que con los bebés decimos, ay, no, ya, que se duerma solo en su cuarto. Pero los bebés no vienen capacitados para estar solos, ¿no? Los queremos obligar a estar solos y no venimos capacitados para estar solos. Y no solo eso, sino que además les apagamos la luz, los dejamos en obscuridad y les cerramos la puerta, ¿no? Claro, les ponemos el nuevo aparatito, que no sé, el walkie-talkie o no sé cómo se llamará, que le ponemos para escuchar si hace ruido, ¿no?
Pero eso no es el asunto es que el bebé se siente solo y desamparado y es un shock, es un trauma. De pronto es verse que está solo en su recámara sin luz. Eh, Inmovilización prolongada, por ejemplo, si estás enyesado de algún brazo, pierna, lo que sea, ¿no? O que tengas que estar acostado. Eh, Extremos en los climas. Eh, Calor extremo, frío extremo. Eh, Otra vez, sobre todo en niños. La siguiente es sonidos fuertes. Este es muy fuerte, muy fuerte. Yo trabajé 10 años en el Instituto de Comunicación Humana y se hacían estudios de audición en... hubo un estudio en chavos que iban a la discoteca el fin de semana. Su nivel auditivo bajaba brutal, o sea, quedaban sordos por un rato. Claro, como eran jóvenes se recuperaba la audición, pero cada vez se va recuperando menos, menos. Otro estudio que se hizo fue medir el ruido en los cruces de las calles de Insurgentes, Reforma, ¿no? Todos esos cruces que son muy transitados. El nivel de ruido que tenemos en esta ciudad es brutal. Estas patrullas que pasan por tu colonia, ¿no? Y que a las 12 de la noche prenden para que todo el mundo sepa que anden por ahí cuidando la colonia. No, es horrible, es un trauma, porque tú estás dormido y el ruido fuerte, ¿ok? Eh, y bueno, el estrés en el nacimiento, que cómo nacemos hoy está horrible, 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 es antinatural totalmente. Aunque gracias a Dios ya hoy ya estamos regresando a la conciencia de cómo debe ser el parto. Y bueno, para terminar, quiero cerrar con este comentario de, hay unos programas en la televisión que tienen mucho éxito. Digo, hace años que no veo uno, pero sé que lo siguen haciendo, ¿no? De personas que hacen bromas en la calle a transeúntes, ¿no? Uno de los típicos, ¿no? Es que hay una estatua, una persona que se pone de estatua y que lo hacen súper bien porque de verdad parecen estatuas, cómo se maquillan y todo, ¿no? Y están así. Y de repente pasa alguien, un transeúnte que va caminando normal, y lo asustan, ¿no? Hace ¡pah! Y lo asustan. Eso es trauma. Eso es trauma y eso se queda en el cuerpo. Y a la larga va a generar síntomas físicos de dolor, ¿ok? De sufrimiento. Así que generemos conciencia, démonos cuenta, ¿no? Démonos cuenta, ¿ok? Aquí Blanquis está diciéndonos incrustación de vidrios en la pierna, en el muslo. Queda una gran cicatriz. Ese es categoría del trauma que es reconocido porque es una situación muy aparatosa. Obviamente hay trauma, ¿no? Por supuesto que hay trauma, ¿ok? El asunto es reconocer la parte emocional, la parte no vista, no sanada, eso que se quedó eh, ahí y que está todavía eh, ahí en el cuerpo, ¿no? Sí, claro, Marilu, la verdad es que creo que todos tenemos de todas, ¿no? Más, menos, con más intensidad, con menos intensidad, pero todos tenemos traumas en el cuerpo. Entonces, bueno, ya hoy damos un paso al reconocer
que tenemos trauma y que tenemos que iniciar un proceso para destraumatizarnos. ¿Ok? Este libro para eso es, por eso se llama Sanando el Trauma, porque nos va a dar opciones. De hecho, les recomiendo que se compren el libro porque trae bueno, este trae un CD, pero como ya los CDs ya están pasados de moda, no sé si las nuevas ediciones traigan un CD o traigan la liga para descargarlos en la página del libro. ¿Ok? Pero es muy recomendable que lo compraran porque trae todos los ejercicios para irlos haciendo poco a poco. ¿Ok? Bueno, pues un placer estar una vez más aquí con ustedes. Y pues nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal para continuar con la lectura de este maravilloso libro y con estos aprendizajes acerca del trauma. Les deseo una hermosa semana, muchas bendiciones, abrazos.